Bueno, buenos días a todos. A los que no me conocen, yo soy Fernando Sisia, soy el presidente del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires. La comisión científica de nuestro grupo organiza una serie de charlas pedagógicas y tratando temas empresariales y administrativos. En este caso, estamos con Pablo Loco, que nos va a hablar del contrato educativo 2021. Tenemos otras charlas que, bueno, al final de este encuentro las voy a comunicar. Por ahora vamos a hacer lo que les comenté recién, silenciar los micrófonos de todos. Si alguien quiere hablar, se desmutea. La idea es escucharlo a Pablo y después hacer preguntas. Podemos ir poniéndolas en el chat y luego me voy a encargar de moderarlo yo. Antes de darle la bienvenida a Pablo, vamos a hacer una breve presentación a cargo de Andrés Reale, ¿sí? El fundador de GEBA y uno de los miembros de la comisión científica. Así que, bueno, Andrés, todos tuyos. Pero tenés que desmutearte porque yo muteé a todos. Así que desmuteémonos. No te escuchamos, Andrés. Andrés, no te escuchamos. Me lo silenciaste vos, lo tenía abierto. Sí, ya sé, yo silencié a todo el mundo. Vamos. Sí. Pablo y doctora Eleonora Baratini, muchas gracias por tanta generosidad. Y saludo especialmente a la presidenta de ADIDEP, la profesora Karina Bossi. Buen día para todos. El doctor Pablo Loco es abogado, egresado de la UBA en 1987, especializado en asesoramiento en instituciones educativas. Es secretario ejecutivo de PEA, Establecimientos Educativos Asociados, y representante permanente de la CORDIEP y coordina la Comisión de Asuntos Legales. Es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de CABA y también de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, DIEGEP. Es miembro del Consejo Gremial de Enseñanza Privada en representación de las entidades propietarias de instituciones laicas de todo el país. Es miembro en representación patronal de la Comisión Negociadora Nacional de la Enseñanza Privada, conjuntamente con el SADOP y las asociaciones de propietarios. Es miembro del Consejo Asesor de Escuelas Seguras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es docente de la Diplomatura para Representantes Legales de la Universidad Austral, módulos Responsabilidad Civil, Contrato Educativo y Derecho de Admisión. Nuevamente, muchas gracias, doctor Pablo Loco, por estar con nosotros y le cedo la palabra. Buenos días a todos. Al contrario, es un placer otra vez compartir un encuentro con ustedes. Gracias, Fernando, gracias, Andrés, y otra vez buenos días a todos. Bueno, nos vimos la semana pasada, la idea era agotar los dos temas en una reunión, siempre prometo hablar poco, pero no me sale, así que acá estoy ocupando otro martes. No, hoy voy a tratar de cumplirlo. En realidad vamos a dividir la charla, les propongo dividir el encuentro en tres partes. Dos de exposición, uno que voy a tomar yo, lo más breve posible, tratando de que sea más reflexión, una invitación a la reflexión sobre preocupaciones al momento de proponer contrato educativo para el año que viene. Otra parte que va a estar a cargo de Eleonora Baratini, una abogada que integra el estudio junto conmigo, dedicada, especialista en estos temas, que se va a dedicar más que nada a formas y procedimientos para la propuesta de contrato, un aspecto un poco más técnico, pero en realidad habiendo escuelas de muy diferentes características, con aporte, sin aporte, entiendo también que hay escuelas especiales y escuelas comunes que pueden tener prácticas distintas, prefiero que reservemos la mayor parte del espacio a escuchar las consultas y reflexiones de ustedes y ver qué podemos aportar nosotros con nuestra mirada o nuestra respuesta. Hasta
¿Lo ven? Sí, sí, perfectamente, Pablo. Ok. Perdón, ¿eh? A ver, hasta el año pasado, como leyó Andrés, además del trabajo como abogados de escuelas en particular, trabajamos con las asociaciones. Así que es una práctica habitual en las asociaciones, como están haciendo ustedes ahora, juntarnos entre todos para repasar algunas cuestiones, encuentros de capacitación sobre temas puntuales. A nosotros, por supuesto, por razones obvias, nos tocan los legales y de administración. En la asociación en la cual yo soy secretario ejecutivo y asesor legal desde hace 30 y pico de años, hace 20 y pico largos que los septiembres de todos los años nos juntamos para hablar del decreto 2417, la comunicación a los padres, la comunicación a la Secretaría de Comercio. Y en realidad en un contexto normativo legal que prácticamente del año 1993 se mantiene sin cambios, salvo algunas modificaciones de procedimiento en el año 2015 con la reforma del Código Civil. A punto tal que yo un poco en broma decía lo que tendría que haber hecho al principio era grabar las charlas sobre decreto 2417 y comunicación arancelaria, los meses de septiembre, tomarme algunos días de vacaciones y dejar la filmación puesta, porque prácticamente no había cambios. Bueno, no habría servido para este año, porque este año sí estamos enfrentando un contexto totalmente distinto al que conocemos de los años anteriores, al momento de hacer la propuesta de contrato educativo para el año siguiente. Un poco por razones de orden jurídico, que tienen que ver directamente con el impacto de la pandemia en la propuesta y en la interpretación y en la ejecución y las posibles consecuencias en los contratos educativos, y otro poco por la realidad, el contexto en el cual hay que salir a proponer a las familias o a los contratantes y a quienes fueren, sobre las condiciones en las cuales se va a prestar el servicio durante el año siguiente, que en realidad es un contexto total y absolutamente incierto. Pero la incertidumbre y la falta de previsión en términos jurídicos no son exactamente lo mismo, y por eso nos preocupa tanto hacer una distinción en este momento sobre lo que implica. Primero quisiera hacerles alguna como advertencia preliminar de por qué estamos, desde qué lugar nosotros encaramos esto, tanto lo que les voy a comentar yo como lo que va a agregar Eleonora luego, y ustedes lo adecuarán a la realidad de su propia comunidad. Ustedes van a escuchar en los siguientes minutos algunas razones de orden técnico-legal, además de aquellas que nos impone la realidad técnico-legal, de por qué nosotros hacemos estas sugerencias al momento de la propuesta de contrato y la forma de obtener el consentimiento de las familias o de los cocontratantes. Probablemente algunas de las instituciones acá presentes lo vean bastante alejado de su realidad. Realmente no han tenido necesidad en años previos de recurrir a aspectos formales o legales tan estrictos al momento de entablar el vínculo jurídico con las familias, y encuentran realmente que es un cambio bastante traumático respecto de lo que son las prácticas en cada una de las instituciones, a punto tal que podrían llegar a considerarlo exagerado o innecesario. Bueno, en nuestra opinión no es así. Sí reconocemos que muchas de estas consideraciones de orden técnico-legal no están incorporadas todavía a muchas instituciones, pero no quiere decir que estén exentos de. La falta de conflictividad al respecto no significa que ningún grupo de escuelas esté exento de cumplir con lo que es el marco jurídico general, que se desprende del Código Civil, como de aquellas normas que son particulares del ejercicio de la actividad educativa en cualquiera de sus modalidades o niveles. Entonces, reitero, el enfoque de la charla está tratando de hacer una suerte de armonía entre un contexto muy particular, que es el de este año, al momento de proponer el contrato educativo, pero en la propuesta, al momento de definir el marco normativo para esta propuesta, nos estamos amparando en lo que nos exige la ley, independientemente de que esto ya se haya instalado en años anteriores como hábito, ¿no?, en las escuelas. ¿Por qué nosotros estamos viendo con tanta
particularidad la propuesta para el año siguiente. Si bien el contrato educativo, hablamos de contrato 2021, y de acá ya se desprende un primer principio, que es la anualidad del contrato. La anualidad del contrato es algo que tenemos que incorporarlo como concepto, si no pierde un poco de sentido el por qué nos replanteamos estas cuestiones todos los años, a pesar de que también en el hábito y en la repetición parecería ser que es un concepto que no está presente en muchas instituciones. Algunas instituciones en realidad trabajan como una suerte de repetición automática de la promoción y matriculación de alumnos de un año a otro, pero sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico, de la naturaleza y definición del contrato educativo, el contrato de enseñanza es un contrato anual. Empieza y termina todos los años. Esto posibilita a que la escuela cada año, en un momento oportuno, que es septiembre, octubre, dependiendo que reciba o no aporte del Estado, tiene la posibilidad de replantear en forma completa y absoluta su propuesta educativa para las familias o las personas que contraten los servicios. Por eso llamamos un contrato anual. Y por eso, en este momento, es el momento donde la escuela tiene la oportunidad de fijar las condiciones para el año 2021. Es cierto que una escuela no se refunda todos los años. Entonces, lo más habitual es tomar el contrato del año anterior, revisar para aquellos que tienen incorporada esta posibilidad de revisión anual del contrato, pero en lugar de fundar administrativa o jurídicamente la escuela todos los años, se toma lo del año anterior y de alguna manera se hacen las adecuaciones que puedan parecer necesarias. Bueno, este es un año bisagra dentro de ese procedimiento que hasta ahora era habitual. ¿Y por qué? Por el efecto de la pandemia. Acá me voy a detener unos minutos para ver qué pasa con la pandemia y el cumplimiento o no de los contratos. Creo que todos tenemos la percepción que a partir del 16 de marzo de este año, al suspenderse las clases presenciales, se modificó la prestación del servicio que habían comprometido a las escuelas con las familias de sus alumnos en septiembre-octubre del año anterior, cuando le hicieron la propuesta contractual para el año 2020. Esto significa que ustedes se habían comprometido a una prestación del servicio bajo determinadas características y modalidades, y a partir del 16 de septiembre no lo hicieron. No lo hicieron en uno de sus aspectos, no sé si el más importante, pero al menos el más significativo al momento de evaluar la modalidad de prestación del servicio, que fue cerraron los edificios escolares y ya no recibieron a los chicos en las escuelas. Esto, en una primera análisis del compromiso de las prestaciones, implica un incumplimiento, porque en realidad ustedes se habían comprometido a prestar el servicio bajo determinadas características y a partir de un día determinado, no por acuerdo de partes, ustedes dejaron de hacerlo. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos jurídicos de lo que llamamos un incumplimiento? Bueno, el incumplimiento no es producto ni de la negligencia, mucho menos de la voluntad de la escuela en seguir prestando los servicios, sino que ocurrió algo que es jurídicamente relevante, que es un hecho de fuerza mayor. Ocurrió una cosa que llamamos primero la pandemia como origen, la emergencia sanitaria después, y el DNU que fija el aislamiento y la suspensión de clases presenciales, que fue refrendado además por una resolución, mejor dicho, al revés. Primero el Ministerio de Educación dictó una resolución suspendiendo las clases presenciales en todo el país, en todas las modalidades y todos los niveles, y luego esto fue confirmado una semana más tarde a través de un DNU que agrega además, con el aislamiento, el famoso ASPO, la restricción para circular para las personas. Entonces, en realidad, cuando la escuela deja de prestar los servicios en la forma en que se había comprometido a hacerlo, de acuerdo al contrato vigente anunciado en el año 2019, no lo hace por negligencia, no lo hace por decisión, porque le pareció más cómodo y más barato hacerlo en forma remota, sino que lo hace por la imposición de una medida de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria que le impide continuar con la prestación de los servicios. La figura de la fuerza mayor, cuando es la razón del incumplimiento de un contrato, lo que hace en términos generales es exonerar al incumplidor de las consecuencias legales de un incumplimiento. Si cualquiera de estas escuelas hubiera resuelto por su propia decisión no dar clases presenciales, o hubiera tenido, por ejemplo, un problema en su edificio que van y lo clausuran, probablemente no hubiera quedado exenta de las consecuencias legales de no poder prestar el servicio, estaría enfrentando en este momento situaciones muy conflictivas desde lo legales
desde lo legal con las familias contratantes. Esto no ocurrió justamente porque se dio una causal de fuerza mayor, que una de las definiciones, lo que define la fuerza mayor, es la imprevisibilidad o la imposibilidad de modificar sus efectos. En realidad, aquel que se ve sometido a la fuerza mayor se enfrenta a una circunstancia que le impide poder cumplir por algo que no lo tenía previsto, razonablemente no pudo haberlo previsto, y aún con alguna capacidad de previsión, pero no puede evitar las consecuencias. Que claramente una emergencia sanitaria y una pandemia de estas características, sumado al acto de gobierno que implica el ASPO y la suspensión de clases, no depende de uno decir, bueno, yo a pesar de todo esto, sigo trabajando igual que antes. Eso es el concepto de fuerza mayor. ¿Por qué separamos la incertidumbre de la imprevisión? Porque justamente jurídicamente son dos conceptos totalmente distintos. Para el año siguiente tenemos mucha incertidumbre, porque nadie sabe cuáles van a ser las condiciones, tanto sanitarias como normativas, al momento del inicio del ciclo lectivo 2021. Todavía es una situación incierta, pero no es una situación imprevista, al contrario. En este momento, que es en el momento que ustedes van a invitar a los cocontratantes a que firmen contrato para el año que viene, para que elijan a su escuela para recibir servicios el año que viene, la situación de pandemia e incluso las restricciones para las clases presenciales son sí un hecho incierto, pero no son un hecho imprevisto. Tenemos todos los elementos para prever que esto va a ocurrir por lo menos durante los primeros meses del año siguiente, y a punto tal que si no lo prevemos por decisión propia, tenemos ya los protocolos dictados por el Consejo Federal, más aquellos que se van sumando en las jurisdicciones, que nos anticipan modalidades distintas de prestación del servicio, entre la presencial, la no presencial y las combinadas, sin fecha de caducidad, por lo cual nos están anticipando que bajo esas diferentes modalidades probablemente, por lo menos, inicie el ciclo lectivo siguiente, si es que no puede llegar a mantenerse durante el resto del año. Dentro de la categoría que tienen los contratos, que es una categoría bastante especial, los contratos que proponen las instituciones educativas a las familias, son lo que se llaman contratos de consumo y contratos de adhesión. ¿Qué significan contratos de consumo? Que no son contratos planteados entre particulares, como cuando yo saco mi departamento en alquiler y me siento con un inquilino entre dos personas a pactar las condiciones en que vamos a celebrar ese contrato, sino que acá hay una suerte de oferta a todos los interesados en la prestación de un servicio. De un lado hay un oferente y del otro lado hay una cantidad incierta de personas que pueden encontrarse atraídas o interesadas por esa propuesta educativa que ustedes hacen. Y son de adhesión, ¿por qué? Porque el mecanismo de conformación de las cláusulas contractuales no son tampoco como ocurre en los contratos entre personas que se sientan en una mesa, y si no lo hacen literalmente, pero al menos figuradamente, y discuten las condiciones y las cláusulas, definiendo prácticamente en forma conjunta los derechos y obligaciones para cada uno. Bueno, ustedes no hacen eso con las familias de sus alumnos. En realidad se llama el contrato de enseñanza, se lo llama un contrato de adhesión, porque la escuela propone una serie de cláusulas contractuales y la familia adhiere o no adhiere. La familia no tiene la posibilidad de discutir individualmente cada una de las cláusulas. El hecho de que un contrato reúna las características de consumo y de adhesión lo colocan en una calificación específica dentro de la ley civil, que tiene la particularidad de generar una protección, una sobreprotección sobre una de las partes, que claramente ustedes podrán presumir que no son ustedes, sino que son las familias cocontratantes. En los contratos de consumo y en los contratos de adhesión, la ley presume que el usuario, en este caso los progenitores, las familias, los alumnos que contratan con ustedes, están en desigualdad de condiciones para pactar justamente las condiciones que van a regir el contrato. Entonces la ley tiene como una mirada sobreprotectiva sobre una de las partes del contrato, que es este usuario o consumidor, y es más estricta en las obligaciones que le impone al proponente, que en este caso es la escuela. ¿Qué tenemos entonces ahora para el contrato 2021?
en realidad, en lugar de meramente repetir las cláusulas del contrato que venían usando hasta el año pasado, y nada más actualizarle el precio, si es que pueden, ese es otro cantar, lo que vamos a tener que hacer es revisar de qué manera somos transparentes al momento de la propuesta, siendo que las distintas modalidades bajo las cuales se podrá prestar el servicio no son inciertas en este momento, pero no son imprevistas, y la obligación de transparencia a que nos obliga el Código Civil al momento de hacer la propuesta para el 2021, obliga justamente a tener en cuenta y a poder informárselas a las familias. ¿Cuál es la dificultad, ya no solamente jurídica, sino de combinación de factores para este año? Tenemos que hacer equilibrio entre definir un contrato que tenga las cláusulas suficientes como para, primero, ser transparentes, como nos exige la ley, en lo que son las propuestas de los contratos de consumo, respecto de cuáles son las condiciones para el siguiente año, en nuestro caso en particular, cuáles son las condiciones bajo las cuales se ofrece el contrato. Segundo, dar cierta protección legal a la escuela para que se sienta amparada frente a posibles reclamos en una situación similar a la que pasó durante este año, pero en un contexto jurídico distinto, por esto que expliqué. Parece que se nos congeló Pablo. A ver, el otro día tuvimos un problema parecido. Vamos a esperar un ratito. Que ya no va a ser una situación imprevista, para poder atender a eventos otra vez respecto... Pablo, perdóname, estuviste un minuto más o menos sin... ¿Me están escuchando? Un minuto estuviste desconectado. Te volvemos a escuchar ahora. Ok, ¿ahora me están escuchando bien? Perfectamente. Ok, repito entonces el último concepto. El desafío para este año es hacer equilibrio entre tener un contrato que los pueda proteger desde el punto de vista legal ante eventuales reclamos de la familia, que dote a esa propuesta de la transparencia exigida. Otra vez, ¿verdad? Se nos fue todo, además. Sí, dejamos de escucharlo. Y si se congeló ahora también el video. Sí. Bueno, vamos a esperar. La semana pasada tuvo que reiniciar su internet, quizás ahora esté haciendo lo mismo. Es señal de que no habrá Ojalá, y de contrato. ser claros en la propuesta del servicio del año siguiente, que van a... Y cuando Pablo, hacer equilibrio en un contexto... Pablo. Ahí se desconectó directamente. Así que bueno, ahora... Ahí está. Me parece escucharlo. Acá volvió. Acá estoy. Bueno, te habías Pido desconectado. disculpas. De nuevo el último punto, otra vez, ¿eh? Ok, bueno, pido disculpas. Claramente estoy con una conexión inestable. Bueno, algo más para el anecdotario de reuniones. Bien, otra vez pido disculpas, pero está fuera de mi alcance. Este último concepto. Hacer un equilibrio entre tener un contrato que proteja a la escuela legalmente frente a eventuales reclamos, si es que otra vez tenemos un 2021, como suponemos, con incertidumbre de la prestación, en la modalidad de prestación del servicio, pero si atendiéramos nada más que a esa preocupación, ese desafío, estaríamos desarrollando un contrato muy bueno desde el punto de vista protectivo legal, muy parecido, como decía recién, a una póliza de seguro, llena de cláusulas con letra chiquitita, autoprotectivas para la escuela, pero probablemente estaríamos espantando al padre en un momento tan crítico para generar confianza de nuevo en el proceso de rematriculación. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos, y ahora voy específicamente a esto que quería compartir con ustedes, nosotros vimos 4 aspectos que necesariamente deberían incluirse en los contratos que ustedes ya vienen utilizando, que deberían incluirse para atender a esta situación. Estas 4 cláusulas, la primera de ellas, que ven aquí, es la que se refiere a la definición, la que se refiere a la definición del plan de continuidad pedagógica.
¿Qué significa el plan de continuidad pedagógica? Esto que hemos llamado durante todo el año a las acciones que ha desplegado la escuela para sostener los procedimientos, el proceso de aprendizaje sin presencialidad. Es un contexto justamente más abstracto que trata de despegar el concepto de prestación del servicio educativo hasta ahora en forma expresa o implícita, tan ligado a la presencialidad. Lo que estamos haciendo es separarlo de eso. Estamos definiendo, vemos necesario definir el plan de continuidad pedagógica más allá de la presencialidad. Es decir, todo aquello que comprende el desplegar todas las herramientas pedagógicas, todas las herramientas metodológicas que estén al alcance de las escuelas para sostener un procedimiento, un proceso de aprendizaje respecto de los alumnos más allá de la presencialidad. Lo segundo es anticipar las distintas modalidades, esto de las que conocemos hasta el momento, la presencial, porque probablemente pueda ser que en manera gradual y progresiva vuelva, y esperemos que sea lo antes posible, la remota y la combinación entre ambas. Y dentro de la combinación entre ambas, prever también la alternancia y la ida y vuelta entre una y otra. Quiere decir que se pueden presentar de manera sucesiva o alternadas cualquiera de ellas. Esto hay que decirlo. Pero lo que también hay que decir, que las formas de decidirla no van a depender exclusivamente de lo que digan las autoridades. ¿Por qué? El marco, los lineamientos y el protocolo marco establecidos por el Consejo Federal y que entendemos que se van a replicar en las jurisdicciones, el concepto que ahora les voy a mencionar, parte de una idea de un margen de autonomía. ¿Esto qué significa? Que si bien los protocolos marcos definen condiciones generales para la vuelta a la presencialidad o la forma de desarrollar las otras modalidades, que es la modalidad remota o la bimodalidad, que es una suerte de híbrido entre ambas, respetan un espacio de autonomía para que la escuela defina de qué forma aplicarles. Esto significa que va a haber un margen discrecional para las escuelas, aún en cumplimiento de esas pautas, para resolver en una suerte de cupos o de vuelta gradual o alternada a la presencialidad, qué grupo de alumnos lo utilizan y quiénes no. Lo que queremos con este tipo de cláusulas es aclarar que esto va a ser decisión de la escuela para no darle al padre una herramienta de reclamo porque el grupo al cual concurre su alumno, a su juicio, no se encuentra beneficiado de la misma manera que otro grupo de alumnos. Ejemplo, ustedes tanto para la escuela común como para la escuela especial podrían definir que hay un grupo de alumnos, sea por edad, sea por patología, sea por características, sea porque está por egresar, lo que fuere, utilizaría del cupo de presencialidad más que otro. Lo que queremos evitar es que el padre que corresponde al otro grupo no pueda generar un reclamo legal porque el grupo de su alumno no fue elegido por una decisión discrecional de la escuela. Entonces, esta segunda cláusula tiende no solamente a anticipar a la familia la coexistencia de distintas modalidades, sino a preservar para la escuela, de acuerdo a sus propias características y decisiones, el uso de ese gradualismo, alternancia en la aplicación de las modalidades. Estoy con el mouse fácil hoy, perdón. El tercer punto que nos parece importante incorporar en todo esto es advertir al padre que en el uso, en realidad también tenemos muy asimilado que, como hasta ahora, gran parte de las prestaciones de naturaleza educativa se daban en la presencialidad y dentro del edificio escolar, el padre prácticamente limitaba su responsabilidad en lo que tiene que ver con la concreción de... No hablo del proceso de aprendizaje visto de un lugar abstracto y acompañamiento de la familia, digo, el de acciones concretas que tenía que hacer la familia prácticamente se limitaban a llevar a su chico a la escuela, al instituto. Ahora, con la modalidad remota o la modalidad híbrido combinada, hay muchas más cosas que se esperan de la familia. Bueno, hay que decirlas en el contrato. La posibilidad de usar dispositivos, de tener herramientas al alcance de la familia para que pueda concretarse las actividades y actos educativos que no se van a estar desarrollando ni dentro ni en el edificio escolar, ni con material provisto por la escuela, implican una asunción de responsabilidad por parte del padre, de los progenitores, de proveerlos para que justamente esas modalidades puedan concretarse
igual. Por último, la última de las cláusulas sugeridas son aquellas que anticipan al padre que el arancel que ustedes propongan y que ellos acepten va a estar más allá de, en la práctica, bajo cuál de las modalidades se desarrolle en cualquier momento del ciclo lectivo el plan de continuidad pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, después podemos ver excepciones sobre ciertos servicios en particular. En principio, el arancel va a responder al plan de continuidad pedagógica más allá de la modalidad. Para decirlo en criollo, el arancel se va a sostener sea que haya clases presenciales, clases remotas o clases combinadas. Si quieren después para el momento de reflexión, esto que los engañé varias veces con esta diapositiva que se me escapaba, es un listado de 7 u 8 situaciones, no de orden jurídico, sino de análisis, lo que nosotros consideramos este contexto tan particular, que va a ser simultáneo al momento de la propuesta del contrato educativo, sea el mes de septiembre o el mes de octubre, que en realidad lo que hacen es justamente tener que convivir este momento tan particular que se repite todos los años, que es cuando la escuela sale a interesar tanto a la matrícula de alumnos existentes como a matrícula nueva, a traerlos a su propuesta pedagógica, pero en un contexto realmente muy difícil, algunos que son de carácter económico, que también son endémicos para nuestro país, pero otros, por supuesto, absolutamente novedosos, que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Volvemos cuando quieran para analizar esta parte. Hasta acá mi exposición. Le pido a Ele si nos hace un resumen de la cuestión formal y abrimos luego las consultas. Gracias. Hola, buenos días. Fernando, ¿me autorizás a...? Ya está. Listo, gracias. A ver. Bueno, no funciona bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Sí, ahora sí, Sí. perfectamente. Bárbaro. En forma preliminar, lo que yo voy a hablar del procedimiento del envío del contrato educativo por medios electrónicos exclusivamente, porque en la mayoría de las jurisdicciones las escuelas están limitadas tanto a entregar en mano el contrato a los padres como a recibirlo, salvo el caso de la ciudad, que por ejemplo ayer por la noche, como comentaban, se publicó se difundió la resolución conjunta 2 del 2020 que autoriza las guardias administrativas con atención al público. Pero esto, no quiero ser pesimista, pero puede cambiar con la situación epidemiológica actual, con lo cual mañana puede dejar de ser así, con lo cual tendrían que estar preparados o al menos evaluar un formato de envío del contrato educativo por medios exclusivamente electrónicos. En forma preliminar, lo que les quiero aclarar es que para hacer la explicación más sencilla, cuando comparta definiciones del Código Civil y Comercial, voy a reemplazar los términos originales, como son proveedor, consumidor, destinatario, por instituto, progenitor o responsable del alumno. Como les decía Pablo, el contexto actual hace que las escuelas hoy tengan que recurrir a la matriculación por otras vías. Entonces, el hecho de que el contrato se envíe y se acepte por medios electrónicos hace que las escuelas tengan que cumplir las previsiones que el Código Civil establece para los contratos a distancia en la medida que les resultan aplicables. ¿Qué significa un contrato a distancia? El Código entiende que contratos a distancia son los concluidos entre un instituto y un progenitor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que van a poder ser utilizados sin la presencia simultánea de los contratantes. Instituto, familia. Vamos a ver rápidamente cómo es el procedimiento y qué recaudos tenemos que tener en cuenta. Al momento de preparar el contrato, además de las cláusulas que mencionaba Pablo, para los contratos a distancia, el código regula el derecho a revocar que tiene el papá. ¿Qué implica esto? Revocar significa retraer, que una parte retrae su voluntad, dejando sin efecto el contenido del acto. El código establece que en los contratos a distancia,
el progenitor tiene el derecho irrenunciable de revocar esa aceptación dentro de los 10 días computados desde que acepta el contrato. Si esto ocurre, las partes tienen que restituirse las prestaciones cumplidas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si en esos 10 días el padre hizo un pago, el instituto se lo tiene que restituir. Esta posibilidad de revocar no solo se tiene que indicar en el contrato, sino que el código nos pide algo más, que lo indiquemos con caracteres destacados y en una cláusula que tiene que estar ubicada en el espacio inmediatamente anterior a la firma de los papás. Nosotros les recomendamos que incluyan una cláusula que establezca esta posibilidad de revocar que tienen los padres dentro de los 10 días de la aceptación del mismo, y que toda revocación posterior se va a regir por las condiciones generales previstas en el contrato educativo. Ahí vamos a estar a las pautas o plazos sobre condiciones de reintegro de matrículas en caso de arrepentimiento, que se mantiene como todos los años y que está previsto por el 2417. Con lo cual van a tener una cláusula que establece el derecho a revocar y además la previsión de devolución de la matrícula en caso de arrepentimiento. Bueno, ya tenemos listo el contrato porque estas son las cláusulas que nos pide el código que tenemos que incluir para los contratos a distancia. Ahora vamos a preparar el correo electrónico en el que le enviaríamos a los padres el contrato educativo. Además de adjuntar el contrato educativo, ustedes tienen que acompañar todos los otros documentos conexos en los que se impongan obligaciones a cargo de los padres y que estén referenciadas en el contrato. Si hubiera además otros documentos que ustedes tienen que informar a los progenitores en el que se establecen obligaciones, como por ejemplo condiciones de los seguros de continuidad escolar o una ficha de inscripción, también las adjuntan en el contrato, en el correo electrónico. Además, el código lo que nos pide es que en los contratos a distancia el instituto incorpore una leyenda en la que le va a informar a los progenitores todos los datos necesarios para usar correctamente este medio electrónico elegido. Así, el progenitor puede entender los riesgos que implica el empleo de este medio y además puede tener absolutamente claro quién los asume. Por esa razón, nosotros lo que les recomendamos es que ustedes incluyan un texto en el cuerpo del correo en el que explican cómo se va a concretar la contratación y los posibles riesgos de captación de datos por el hecho de utilizar este formato electrónico. Ejemplo, como para que tengan una idea de qué estoy hablando. Ustedes podrían agregar el proceso de matriculación para el ciclo lectivo 2021 se va a realizar por medios electrónicos, mediante el envío de esta oferta de contrato. Luego los padres de los alumnos van a prestar conformidad a través de las formas que se van a indicar en el contrato mismo. Y en los casos que correspondan, ya se los voy a explicar en el próximo punto, el colegio va a comunicar la recepción de la conformidad a la dirección de correo electrónico de los progenitores. Y además, tienen que incorporar una mención, esto que les decía hace un ratito, de que el envío de la información a través de correo electrónico implica el riesgo de que esta información pueda ser captada por un tercero, y que el instituto no se va a hacer responsable por las consecuencias que pudiera acarrear para el papá la asunción de ese riesgo. Bueno, con este agregado que ustedes hacen en el cuerpo del mail, ya tienen listo todo preparado para el envío, envían el correo electrónico. Ahora vamos a la tercera etapa, que es la aceptación por parte de las familias por medios electrónicos exclusivamente. Hasta este momento siempre recurríamos a la firma hológrafa del contrato educativo por ser el método más utilizado para exteriorizar el consentimiento. El Código Civil tiene un artículo especial sobre este tema que dice que la firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto en el cual corresponde. Ahora bien, en el contexto actual, y como les hablaba al principio, tenemos que recurrir a todas las alternativas que nos brinda el Código Civil y Comercial para la aceptación del contrato. ¿Por qué? Porque salvo que los padres puedan acercarse al colegio, como les decía al principio, que ahora está permitido, pero no sabemos qué va a pasar con el día a día, si esto se va a mantener o no, que ojalá que se mantenga, o en las jurisdicciones que todavía no está permitido directamente la apertura de las administraciones,
va a ser de todas formas, en todos los casos necesarios que los padres nos envíen una aceptación en este formato electrónico. Entonces, ¿qué dice el código? El código lo que dice es que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de la oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar que hay un acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué encontramos nosotros? Que tenemos formas expresas que van a tener los papás de aceptar la oferta. Esas formas expresas que nosotros les proponemos son que los padres envían un correo electrónico prestando conformidad al contrato educativo y a todos estos otros documentos que ustedes ya hayan acompañado al correo. Otra segunda forma expresa es que los padres envíen firmado el contrato y escaneado, adjunto en un correo, o que recurran a la firma del programa Adobe y lo envíen por correo electrónico o algún otro mensaje en las diferentes aplicaciones que puede usar el colegio para comunicarse con las familias. Estas dos formas van a probar el consentimiento en forma expresa. Después tenemos las formas tácitas. Sobre las formas tácitas, el código lo que entiende es que toda aclaración o acto del papá que revela conformidad a la oferta va a constituir una aceptación. Por eso nosotros las que le proponemos son dos, que los padres, en los casos en los que la escuela lo usa, utiliza la ficha de inscripción, los padres envían la ficha de inscripción completa. En ese caso vamos a entender que hay aceptación del contrato. Y la segunda alternativa de aceptación tácita que proponemos es que el pago total o parcial de la matrícula o del derecho de reinscripción en la fecha que el colegio indica sea considerado como una aceptación. Nosotros lo que les proponemos es incluir todas estas opciones de aceptación en el contrato educativo. Ahora, bien, si hubiera alguna forma que ustedes entienden que, ya sea por la idiosincrasia del colegio, por cuestiones administrativas o por cómo son los padres de su comunidad, entienden que no es aplicable, por supuesto que la pueden suprimir. Más allá de todas estas 4 alternativas que les propongo, nosotros recomendamos incluir una mención que refiere a que previo al inicio del ciclo lectivo 2021, el instituto va a procurar el talón firmado, o sea, con la firma hológrafa, en original, de los padres para su archivo, en el legajo personal de la familia o del alumno. Esto porque si tuvieran que recurrir a un reclamo judicial, la firma hológrafa en original es un elemento más, es un elemento que se prueba de forma más simple que otros. No significa que los otros medios, con las otras formas no se pueda probar el consentimiento porque se pueda, tenemos que recurrir a otros medios de prueba. Bueno, ahora ya tenemos la aceptación de las familias. En los casos en los que ustedes hubieran recurrido o las familias les hubieran aceptado el contrato por medio de el envío del correo electrónico, el contrato educativo firmado por correo electrónico o mediante la ficha, el código nos pide que ni bien nosotros recibimos esa conformidad de la familia, le enviemos un correo a la familia sin demora en el que le avisamos que hemos recibido su aceptación y su conformidad con el contrato educativo 2021 del instituto. Bueno, esto es todo y con esto ya tienen todos los pasos necesarios para el envío y la aceptación del contrato educativo por medios electrónicos exclusivamente. Bueno, Pablo, te cedo la palabra. Fernando, estamos en tus manos. Perfecto. Bueno, muy claro. Lo que pasa es que hablaron tan claramente que las preguntas que iban surgiendo se iban respondiendo, así que cerramos acá. No, mentira. Tenemos una consulta, pero la verdad es que hay pocas dudas al respecto. Nosotros, como somos educación especial, también tenemos una modalidad especial de toda la inscripción. Y acá te leo una pregunta que nos hace Pablo Crespo, que la leo textual. En educación especial, la foto de abril 21 podría ser la misma de abril de 2020, en cuanto a grupos y niveles, y nosotros no tenemos una variación tan grande en ese aspecto. Eso junto con más flexibilidad en los SEMA, ¿sería la situación mejor dentro de las previstas? Es lo que nos consulta Pablo.
¿Cómo lo ves a ese aspecto? No sé si entiendo bien la pregunta. Cuando se refiere a la foto, se refiere al número de matrículas. Y al Estado, seguramente en nuestro tercero A va a quedar igual el año que viene, de un año a otro. De todas maneras, Pablo, si querés, desmuteate y preguntarlo directamente. ¿Lo tenemos a Pablo por ahí? No lo veo. Si no, Sandra. No, Hola. no, yo justo estaba escribiendo que en realidad eso depende de cada escuela y aún las escuelas especiales tenemos también variaciones. En algunas escuelas habrá modificaciones también de los grupos y no pasarán todos de la misma manera al siguiente nivel, al siguiente año, digo. No sé a qué se refería Pablo con que todo va a permanecer igual. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, bien. La pregunta mía era la siguiente. Sí, volví. Bien. Volví. Ok, perdón. Mientras estuve callado, la conexión fue perfecta. Vos tenías que hablar. A ver, Pablo, si entiendo. De que la foto sea igual se refiere a que la conformación de los grupos probablemente no varíe, que no haya mucha variación de la matrícula, o se refiere a la modalidad de prestación, porque en abril de este año ya estábamos con suspensión de clases presenciales. Lo que querés decir es que probablemente abril del año que viene sea igual. No entiendo muy bien la referencia a foto idéntica abril-abril. La pregunta mía, ¿se escucha? Sí, yo escucho perfecto. Bien. La pregunta iba en referencia a lo siguiente. En educación especial, la movilidad de los alumnos en los niveles suele tener, digamos, no necesariamente el chico pasa de grado con edad cronológica. Es decir, la permanencia de un alumno en su nivel suele ser más habitual que en educación común. Correcto. En esta circunstancia tan particular de la pandemia COVID-19 y la cuarentena, nosotros podríamos proponer que la foto, y cuando digo foto me refiero a grupo de alumnos en año grado, por ejemplo, tengo 8 alumnos orden alfabético en tercero A, que un año común probablemente pasarían a cuarto A, o no todos, algunos hacen permanencia y otros pasan. Yo podría decir, en esta circunstancia pandemia, en abril 21, me propongo por default que sea permanencia. Después veo si algunos chicos pasan porque el contexto, su nivel pedagógico y la interacción humana va a ser mejor que pase de tercero A a cuarto A, y si alguno me emigra, cosa que también deberíamos tender a mantener la misma matrícula. Si yo tenía 80 pibes abril 20 en tales grupos, lo ideal sería que sean los mismos 80 pibes abril 21, pero si se me van 3 o 4, o pido los EMA, que deberían ser más flexibles en los grupos que lo precisen, o matriculo esos 3 o 4 pibes que se me fueron con pibes nuevos. Pero en el mejor de los casos, tal vez sería tender a tratar de mantener la foto, lo que implicaría una permanencia por default de grupo de alumnos año clase, digamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero yo dividiría tu pregunta o reflexión en 3 partes. Una, la que tiene que ver con el contrato educativo. En realidad el contrato educativo es el vínculo que ustedes establecen con las familias, eventualmente con alguna entidad que se hace cargo de la parte económica, pero es el vínculo entre la escuela y el alumno o su representante o el obligado del pago. Eso es una forma de vinculación, eso es un aspecto de la relación que es el que analizamos hoy con el contrato educativo como tema. Hay otro aspecto que vos estás mencionando que percibo justamente porque mencionás los EMA, por ejemplo, que esto tiene que ver con la forma de sostenimiento o otorgamiento o administración del aporte estatal para el año siguiente, que va a ser un año a lo mejor muy particular desde el punto de vista económico. Pero es un tema que, primero, para poder definir qué cantidad de alumnos tenés en cada grupo,
si accedes o no a un EMA, primero tenés que matricularlos. Por eso, la parte del contrato educativo, que es que las familias continúen contigo, o vengan familias nuevas, o ver de qué manera abre el instituto con menos cantidad de chicos de los que tenía en el año en curso, es una cuestión. Luego tendremos la administración del aporte estatal, que esto tiene que ver con la conformación de los grupos de cada instituto, de pautas que tampoco dependen en este momento de nosotros, sino que puede haber pautas específicas de administración o otorgamiento del aporte estatal el año que viene, y en esto no seamos ingenuos, puede haber pautas que sean más contemplativas de la situación de crisis o que estemos enfrentando restricciones financieras de la jurisdicción que hasta restrinjan lo que conocemos. Quiero decir, no lo estoy augurando, lo que quiero decir es que esto excede de nuestro análisis. Pero el tercer plano que vos incorporaste es el de la promoción. Bueno, la cuestión de la promoción de los alumnos, y esto va para cualquier nivel de enseñanza, no depende exclusivamente de la decisión del instituto en términos de cómo es mejor conformar los grupos para el año que viene. Hay pautas específicas para cada uno de los niveles y modalidades que rigen la promoción de alumnos de un año a otro, que claramente, y lo entiendo, son distintas en educación especial de lo que son en el resto de los niveles o modalidades, pero se supone que la promoción de alumnos, que es lo que va a conformar los grupos del año siguiente, no dependen de estas condiciones de características contractuales que estamos analizando ahora. Los alumnos que estén en condiciones de promocionar según las condiciones del nivel, modalidad o tipo de escuela en el cual está matriculado, harán que promocione o que permanezca en el grupo donde estaba. Perfecto. Bueno, le paso la palabra a Agustina de Pringle Morgan, que también tiene una duda. Por favor, desmuteate. Hola, buen día. Buen día, doctor. Buen día. Consulta ya hilando fino. No tal vez en lo escrito, pero sí en la modalidad de comunicación. ¿Hay alguna recomendación o recomiendan alguna diferenciación en el tratamiento? Si se trata de una rematriculación, o sea que estamos hablando de familias que ya conocen el colegio, que ya han transitado esta etapa, ya saben cómo venimos trabajando y la seguridad o no en el proceso que desde la institución les hemos dado a través de todo este año tan particular, frente a una familia nueva que estamos inscribiendo, ¿no? Donde al margen de incertidumbre que es para una familia empezar en un colegio nuevo, sumarle todo este contexto, si hay alguna recomendación especialmente en cómo abordar la situación con esa familia nueva. No, la pregunta yo creo que es muy oportuna, si bien no es estrictamente de orden legal, desde la visión legal la podría contestar en 3 palabras, que por supuesto se lo voy a contestar, pero me parece muy oportuno plantearlo porque tiene un poco que ver con esto que decíamos, el contexto, la articulación entre cuestiones meramente legales y el contexto actual. Primero, desde el punto de vista legal, no tendría que haber diferencias en la propuesta contractual para la familia nueva como la familia que viene, porque en realidad todos se van a sumar en una prestación de servicios que se va a ejecutar el año que viene, los chicos van a estar juntos en el grado y no tendría que haber diferencias entre uno y otro. Ahora bien, como vos lo planteabas, la cuestión de la comunicación es esencial, y es esencial por lo siguiente. Primero, respecto de la familia que está, para bien o para mal, tiene ya la experiencia de la forma de trabajo, no solamente histórica de la institución, sino también cuál fue el comportamiento de la institución durante este año tan particular, qué posibilidades tuvo de sostener el plan de continuidad pedagógica, cómo fue el vínculo con los chicos y las familias en medio de la pandemia y del aislamiento. Otra cosa es atraer al que viene nuevo, porque el que viene nuevo, una cosa es el que viene nuevo porque por una cuestión cronológica por primera vez se está incorporando al sistema educativo, que por su edad se escolariza por primera vez. Pero en realidad, todos los demás que se están acercando a las escuelas, y quiero decirles que por la información que yo recibo de las escuelas hay un movimiento muy importante de consulta de padres, los padres que están acercándose por pase a una escuela nueva, o sea que ya vienen escolarizados desde este año, por alguna razón se están alejando de la escuela donde estaban. O se están alejando por cuestiones meramente objetivas, se mudaron de ciudad, ahí no hay nada que hacer, pero
los otros dos factores que están generando hoy las consultas en otras escuelas tienen que ver con la cuestión económica, el costo de la escuela, y la otra es lo exitoso o no que fue el plan de continuidad pedagógica durante este año. Hay escuelas que lograron objetivos muy importantes para sostener la vinculación y el proceso de aprendizaje de los chicos a pesar de la suspensión de clases presenciales, y otras escuelas que les costó más. En estas escuelas que les costó más probablemente se presente más cruda este factor de volatilidad de la matrícula. El tema económico es un tema también, si bien el tema económico, como dije antes, es un poco endémico en nuestra economía, las crisis económicas no son nuevas, pero es cierto que hay muchas escuelas que justificaban su arancel por una serie de prestaciones que se concretan en la presencialidad. Al no haber presencialidad este año y ser incierta para el año siguiente, frente a servicios probablemente, a ver, es difícil de explicarlo porque yo sé que todos tienen su distinción, pero pongámonos un poco del lado del padre, donde cuesta distinguirse, siendo que lo remoto prácticamente los dejó en situaciones muy parejas a todos, las diferencias de cuota empiezan a ser una variable mucho más importante. Perdón que lo lleve a un nivel de reducción muy básico, pero lo que quiero transmitir es, bueno, a ver, para 3 clases por Zoom por semana, por este año me anoto en tal escuela y cuando volvamos a disfrutar de todo lo que implica la presencialidad, vuelvo a pagar otra vez la cuota del edificio lindo, de la jornada completa, del campo de deporte precioso. ¿Se entiende? Bueno, nos estamos enfrentando a esta situación, que sería probablemente distinta y muy atenuada si en las próximas semanas, que es donde va a estar instalado el proceso de rematriculación, lográramos, aunque más no sea, medido y gradualmente, algún regreso a la presencialidad o alguna apertura un poco mayor de las escuelas. Gran parte de lo que pasa por la cabeza de los papás tiene que ver con las expectativas en este momento. Y la verdad, es un momento bastante difícil para proyectar expectativas cuando la escuela está prácticamente cerrada. Si bien anoche para Capital Federal tuvimos esta novedad, pero bueno, es de anoche, no sabemos cuánto se va a sostener y cuán efectiva va a ser en esta apreciación que tengan los padres de lo que va a ser el año que viene. Perfecto. Hay una aclaración con respecto a la exhibición del mínimo de alumnos que se charló en el último Consejo Consultivo, que fue la vicepresidenta Sandra Casalini, que le doy la palabra para que nos cuente un poquito lo que hablaron. Sí, muchos de los que estaban en el Consejo Consultivo están hoy acá, así que podrán también a lo mejor sumar algún aspecto que yo me olvide, pero sí que la directora, acá yo había tomado nota, se tomaron los criterios para aprobar, dijo, los EMA de este año, así que calculo que si la situación tuviese continuidad el año que viene también lo haría. Habló de sostener las compensaciones, también aprobar los crecimientos vegetativos, es decir, hubo una intención de poder ayudar a las situaciones difíciles en relación a la baja matriculación o deserción de algunos alumnos de los grupos de este año, ¿no? Sí, yo no solamente que lo comparto, sino que también aspiro a que el año siguiente, el año que viene, una vez que estén definidos los cupos, la cantidad de matrícula y las condiciones en las cuales se pueda prestar, la cuestión del financiamiento no se transforme en un problema adicional. Como mínimo, aspirar a que el financiamiento sea regular, oportuno, cubriendo todo lo que tiene que cubrir, y además celebro que haya disposición de las autoridades para, en la medida que haya recursos financieros, ampliarlo aún más para sostener situaciones difíciles que puedan atravesar las escuelas. Lo que quiero decir es que, al menos, no depende de mí, eso depende de las decisiones gubernamentales, que otra vez, yo también las escuché, celebro que así sean, ojalá se mantengan,
se mantengan para todas las jurisdicciones. Bueno, se te escucha porque fuiste el primer militante de que nos dejen atender al público en todas las reuniones del consultivo, Pablo. Sí, hoy al principio te lo dije un poco en broma, pero en realidad es para una reflexión de otras 2 horas. El tema de la apertura de las escuelas, y cuando hablo de la apertura de las escuelas hablo del concepto de gradualidad, no necesariamente significa de la nada a todos los chicos juntos. Me parece que acá hay un déficit enorme respecto de nuestro sector en lo que implica permitir el funcionamiento institucional a pesar de la no presencialidad de los alumnos. Acá no hago responsable a nadie en particular como funcionario, creo que en realidad es una dificultad grande para todos administrar estas decisiones, sobre todo y en las últimas semanas que se han mezclado cuestiones de orden político en esto de las autorizaciones para funcionar, pero a mí me parece que ya luego de transcurridos 6 o 7 meses que llevamos de esta situación, como sector tendríamos que estar incluso ya en este momento un paso más allá. La cuestión de la discusión de la apertura de las administraciones para poder atender público, e incluso de la escuela, aunque más no sea con guardias funcionando, atrasa 4 meses. Esto cuando mucho pudo haber estado en duda los primeros 30 días o los primeros 2 meses. Hoy ya tendríamos que estar hablando de cómo abrimos la escuela gradualmente. Pero no porque yo crea que se hayan superado cuestiones de orden sanitaria, ni tampoco esté subestimando su importancia, sino porque como vemos con el resto de las actividades, a lo que son consideraciones de orden sanitaria, consideraciones de otro orden al momento de la toma de decisiones. Los últimos 15 o 20 días, prácticamente todos los días leemos en la prensa voces distintas, tanto de organismos como de profesionales de distinto orden, psiquiatras, pediatras, de lo que fuere, hablando de las consecuencias negativas de lo que implica. A pesar, todos sabemos que hay educación en forma remota, nadie pone en discusión eso, ni el esfuerzo de los docentes, esa es otra cuestión, y no vale mencionarla justamente no porque no sea importante, pero lo que significa las consecuencias negativas de no tener las escuelas abiertas en todos los otros aspectos que cumple la escuela en la vida de las personas, en la vida de los chicos y en la vida de las familias. Pero me parece que, si bien celebro que acá en la capital se amplíen las guardias, se permita la atención a público, reitero, creo que esto era un tema de hace 2 meses atrás. Hoy tenemos que estar hablando ya de otra cosa, que es la presencia de la escuela viva. Pero bueno. Sí, son decisiones que se toman por una multicausalidad. Sí, también hay una pregunta acerca de la participación que creo que excede totalmente esta charla. Así que, bueno, si nadie tiene más preguntas, vamos a cerrar la reunión. No sin antes invitarlos a la próxima charla que tendremos el jueves 24 a las 18 de afectividad y socialización de alumnos en pandemia, un tema más académico, a cargo de la licenciada Clelia Castela. Y también lo organiza la Comisión Científica de GEBA. Así que, bueno, agradecerte, Pablo, a Leonora también, por estar siempre junto a nosotros y ayudarnos muchísimo en esto de llevar adelante estas empresas educativas que tenemos y que son tan importantes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer compartir estas reflexiones, así que bueno, seguimos juntos en el camino, que tengamos todos un buen cierre de este ciclo lectivo y que sea mejor todavía el que viene. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, buenos días a todos. Chao, buenos días. Buen día. Chao.